Estamos acompañados del presbítero Ángel Hernández, que es vicerrector, ¿no?, de la Universidad Católica de Cuyo además, y que ha sido durante muchos años, y hasta hace 2 años ha estado en Roma, el rector del Colegio Sacerdotal Argentino en Roma, ¿no? Gracias por venir. No, gracias, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo toma la noticia del fallecimiento del Papa? Bueno, con gran tristeza después de un gozo tan grande como el de la Pascua, pero también viviéndolo en este clima, ¿no? La Iglesia continúa por esta semana lo que se llama la octava de Pascua, es decir, como prolongando la alegría pascual, ¿no? Y creo que, bueno, son esas cosas que la providencia de Dios prepara. Qué fecha, ¿no? Tan especial para... Sí, después de haber saludado a la ciudad y al mundo, ¿no? La bendición Urbit et Orbis, en cierto sentido, es la bendición que el Papa da en Navidad y en Pascua para la ciudad de Roma, de la cual es obispo, y para el mundo entero, del cual es pastor universal. Y entonces, bueno, ayer ha sido su último acto, ¿no? Creo que también en las meditaciones del Vía Crucis, que las escribió él, serán su testamento espiritual, ¿no? Normalmente también luego se dan a conocer los testamentos espirituales, las cosas que quiere dejar, diríamos, como legado. Como legado, sí. Padre, usted llegó a Roma 2 meses después, creo, que eligen a Francisco como Papa, ¿no? El Papa argentino. Y bueno, ha estado con él, sobre todo lo ha visto en ese arranque de su misión, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede contar de a mí me sorprendieron también con un llamado de la Conferencia Episcopal en noviembre del 2012, nombrándome primero como vicerrector del Colegio Sacerdotal y de la Iglesia Nacional Argentina de Roma. Estas 2 instituciones dependen del Episcopado argentino. Así que bueno, seguramente en la Asamblea General donde se aprobó este nombramiento, también estaba el entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Yo llegué después, en mayo del 2013, después de su elección, por cuestiones de visa, etc. Y después durante ese año, bueno, obviamente la Iglesia Nacional Argentina de Roma había sido también y seguía siendo un centro importante por esta particular... Claro, de repente tener un Papa argentino, me vinculación, imagino que todo que era argentino, claro. Ahí... Claro, es el punto de encuentro de los argentinos que van a Roma o que viven en Roma, ¿no? La Iglesia Nacional. Hay varias naciones, la Argentina fue la primera nación latinoamericana a tener su propia Iglesia Nacional. Bueno, y entonces era una meta, diríamos, de peregrinación y la gente se interesó mucho, evidentemente, por nuestra Iglesia y por el Papa, por la relación que habíamos tenido con él. No visitó nunca también la Iglesia argentina, ¿no? O sea, tampoco la visitó, por eso es importante tener en cuenta esto. Él quería como no dar señal de favoritismo o como que... Sí, en primer lugar, cuando él fue elegido, él se presentó como el obispo de Roma, ¿no? Él dice, los cardenales tienen la función de dar a la Iglesia de Roma un obispo. Se presentó como obispo de Roma. Y en tanto obispo de Roma, como decíamos recién, pastor universal de la Iglesia universal. Yo creo que también en su desapego, diríamos, viviéndolo más bien como un acto también de demostrar lo que a veces Jesús mismo dice, ¿no? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y me siga. Yo pienso que a lo mejor él, teniendo muchas ganas de venir a la Argentina, decía, no, bueno, yo soy pastor de la Iglesia Universal, trataré de llegar donde todavía no ha llegado el Papa, ¿no? En efecto, tampoco vino Benedicto XVI, sí tuvimos la ocasión de que Juan Pablo II nos visitara 2 veces, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que se privó, o nos privó también a nosotros en bien de otros, ¿no? Y de iglesias muy chiquititas, a veces como algunas del Asia, ¿no? Muy ínfimas en número, algunas también de Europa Oriental o ya también de las ex repúblicas comunistas, ¿no? También. Y usted, padre, que lo vio ahí en el inicio de su pontificado, ¿cómo lo vio? ¿Estaba entusiasmado? ¿Quería hacer cambios?
Sí, él, como siempre, diríamos, en los encuentros así con grupos más reducidos, y en el caso nuestro que lo visitamos en varias ocasiones como colegio con los sacerdotes argentinos que estudian en Roma y con los obispos delegados por la conferencia, él siempre tenía, bueno, algunas confidencias particulares y evidentemente una de sus preocupaciones, que lo dijo abiertamente ante nosotros, en otras ocasiones lo dijo también, ¿no? Él decía que la curia romana, y en particular el modo de gobierno del Papa, era la última monarquía absoluta en Europa, ¿no? Bueno, por cuestiones históricas. Evidentemente era toda bueno, lo conocemos, era su visión, largo. Era su visión, y de hecho, bueno, él fue simplificando mucho la vida del pontífice, o su propia vida, de aquellos aspectos que él creía que era necesario despojarse, ¿no? Ya, claro, porque varios de sus actos, de sus gestos tuvieron que ver con esto que usted acaba de mencionar, como terminar con esa monarquía, ¿no? O como ese reinado del anillo, empezando por cosas simbólicas, ¿no? El anillo sí. no pidió que no sea de oro. Sí, son gestos que a veces son simples, ¿no? Porque a uno le da la impresión cuando visita Roma, ¿no? Y Roma tiene una historia de siglos, ¿no? Y ve toda vamos a decir, toda la infraestructura que tiene la iglesia, ¿no? Y uno dice, bueno, todo empezó, los orígenes de la iglesia fueron muy humildes, en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, ¿no? Las primeras comunidades se reunían casi escondiéndose, después pasar a las grandes basílicas y después también a ocupar un poder político. El Papa en algún momento era el que designaba emperadores, consagraba reyes, ¿no? Y evidentemente, bueno, se fueron como pegando a la estructura de la iglesia muchas cosas que eran propias del mundo, y de hecho se hablaba, por ejemplo, de la corte pontificia, y el último Papa Rey fue Pío IX, ¿no? Entonces, bueno, algunas de esas cosas fueron poco a poco decayendo. Pablo VI fue el último en utilizar la triple corona que usaban los papas, la tiara. Y, por ejemplo, el Papa Pablo VI también disolvió la Guardia Noble. El Papa tenía, además de la Guardia Suiza, una Guardia Noble, es decir, la constituían los nobles de Italia. Y él la disolvió, y me contaba alguien que había vivido en esa época, también un noble, me dice el gran desconcierto que causó que el Papa Pablo VI disolviera la Guardia Noble, ¿no? Y después, bueno, poco a poco los otros papas también han ido viviendo en mayor simplicidad y quizás centrándose más en su misión como pastores. Siguen siendo y seguirán siendo jefes del Estado de la Ciudad del Vaticano, razón por la cual el Vaticano mantiene relaciones internacionales con todo el mundo, tiene una presencia también muy activa en los organismos internacionales, ¿no? Tiene palabra no voto en las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces puede parecer una función muy del mundo, pero muy necesaria también para el bien de las naciones, ¿no? Porque no todas las naciones tienen el mismo número de creyentes y de adherentes a la religión católica, pero necesitan también la presencia y la acción de la Iglesia. Recién hablábamos al principio del programa con Gustavo sobre que había visitado el Papa unos 65 países, ¿no? Y trascendió finales del año pasado sobre la posibilidad de volver a la Argentina, ¿no? Brasil, Chile, tal vez Argentina, quedamos con ese deseo, ¿no? Los argentinos, ¿usted sabe si hubo tratativas para poder llegar a cumplir ese deseo de los argentinos y por qué no también de Francisco? Sí, los miembros del episcopado, que generalmente son también los que extienden invitaciones oficiales, o los presidentes de las naciones, se lo han hecho llegar todas las veces, ¿no? Como nosotros también cuando íbamos al encuentro de él le decíamos, Santo Padre, ¿cuándo va a visitar la iglesia argentina en Roma, ¿no? Él visitó a una señora que estaba muy enferma a unas 3 cuadras de donde estábamos nosotros, ¿no? Y algunas veces la comitiva papal o el auto del Papa pasaba por allí porque iba al cementerio del Campo del Verano, que estaba cerca donde estábamos nosotros, ¿no?
Pero siempre sonreía y no decía ni sí ni no. no daba una respuesta así, como diríamos. Por eso todo lo demás son conjeturas, claro, ¿no? De por qué finalmente no vino. Sí, creo que él había manifestado, cuando los periodistas le preguntaban incluso, él había manifestado, tengo deseos de ir a la Argentina, claro. Muchas veces. Muchas veces, sí. Pero evidentemente, claro, uno cuando está del otro lado no ve toda la complejidad de muchas cosas que él mismo como jefe de la Iglesia lo ve también, ¿no? Y como digo, también las necesidades de visitas a otros países, ¿no? La Iglesia está presente en muchísimas partes también con misioneros, con los nuncios apostólicos, y entonces tienen el pulso del mundo como no lo tiene quizás otra institución, ¿no? Y también, por ejemplo, los medios vaticanos, ¿no? que también tienen, diríamos, la última tecnología para la comunicación y se han animado desde el principio también a navegar por las redes, etc. Sí. La radio vaticana transmite en varias lenguas, ¿no? Y luego también la radio vaticana, la televisión vaticana y luego el sitio de la Santa Sede, si ustedes lo ven, está en las principales lenguas, las que nosotros conocemos, pero también está en chino y en árabe, ¿no? Un sitio mantenido así, uno dice, bueno, es una estructura que quiere estar presente en todo el mundo. Claro, y universalizarse, seguramente. Recién hablábamos del legado, ¿no? En estos años que han sido 12 años, ¿no? 12 años de pontificado. ¿Cuáles son las reformas para usted más significativas, más importantes? ¿Cómo se lo va a recordar al Papa Francisco? ¿Qué cosas cambió? Yo creo que en primer lugar hay que situarlo en lo que sería la tradición de la Iglesia. Los papas siempre suceden a otros, ¿no? El Papa Juan XXIII fue el que se animó a llamar al Concilio Vaticano II, después de muchos años, diríamos, también de ver la necesidad de un ayornamiento, como se decía entonces, de una actualización. Pablo VI tuvo que transitar, podríamos decir, ese íter de la renovación y la reforma hacia, diríamos, su puesta en práctica, el inicio de la puesta en práctica. Juan Pablo II, en su largo pontificado, encarnó mucho de la reforma del Concilio Vaticano II, fue un magisterio muy fecundo en distintos temas. Benedicto XVI fue el hombre que profundizó en las razones por las cuales la Iglesia debía reformarse. Y Francisco lo puso en práctica en muchos aspectos. En primer lugar, en la reforma misma de la curia romana, en insistir también en que aquello que era mensaje de los papas, ¿no? Que la misión principal de la Iglesia es evangelizar, y que es llegar sobre todo a las periferias, es decir, no quedarse cómodamente en el centro o ensimismada, sino salir, aventurarse. Y eso creo que ha hecho mucho bien, ha dado mucho ánimo y sobre todo a replantearse muchas cuestiones, ¿no? que evidentemente para las cuales uno no tiene ya mismo una respuesta, pero que la primera y más espontánea respuesta, digo respuesta doctrinal, quizás clara, precisa, ¿no? Pero la primera respuesta de la acogida misericordiosa, ¿no? Eso es, creo que el gran legado, ¿no? Es decir, una iglesia que sale al encuentro del hombre en las situaciones concretas de una humanidad que está en camino, ¿no? Y procurando ser también un poco la conciencia de la humanidad. Creo que como ninguno, el Papa también ha insistido en algunas cuestiones que la humanidad necesita tomar conciencia, ¿no? El cuidado de la casa común, por ejemplo. Esas políticas creo que dieron resultado en función de que hay muchos sectores que se acercaron otra vez a la Iglesia, que el Papa logró aglutinar, entender. Bueno, para muchos el Papa de los pobres, y dentro de la misma Iglesia también, ¿no? Algunas críticas o alguna oposición, algunos cardenales más conservadores, sobre todo de Estados Unidos, llegaron a hablar hasta del Papa comunista. Sí, evidentemente, como todo Papa, también los anteriores han tenido, diríamos, resistencias internas y externas, ¿no? Porque siempre del líder se espera mucho.
y quizás espera todo y quizás que asuma mi postura, ¿no? Que abrace mi postura. Una vez decían a propósito de los dominicos, ¿no? De la orden de los dominicos, que prácticamente no ha sufrido divisiones, ¿no? Como en el caso de otras órdenes, ¿no? Y explicaban de esta manera este fenómeno. Es decir, es una red que contiene a todos, ¿no? Y la Iglesia también tiene que ser esa red que contiene a todos. A veces, como digo, quizás se espera del Papa lo que a mí más me gusta o pienso o deseo o sería mi punto de vista, ¿no? Pero lo bueno es poder vivir ante todo una gran unidad, ¿no? En lo que es accidental, como decía San Agustín, en lo que no hace al centro de la cosa, una gran diversidad, ¿no? O sea, un respeto grande, pero también en toda una gran unidad, ¿no? Claro. Padre, ¿cuáles son los mecanismos que se activan una vez fallecido el Papa? Hemos visto durante la mañana algunas cosas que han empezado a trascender, que de hecho también dejando el mismo Papa Francisco un mensaje de humildad hasta luego de la muerte, que no va a tener los mismos atributos o vestimentas que los papas anteriores, sí, el que ataúd va a ser diferente. el ataúd, sí, entre otras cosas. Pero claro, arranca a partir de hoy todo un ritual de la Iglesia que se extiende por varios días y como... Sí, normalmente, bueno, una vez que se prepara el cuerpo del pontífice, luego para este íter, ¿no? Se prevé también un cierto periodo de tiempo para que los fieles lo puedan visitar y puedan pasar por allí, hasta que se organizan también los funerales. En este caso incluso, a diferencia del Papa Benedicto, que no era ya en ese momento jefe de Estado, ¿no? Era Papa emérito, en cambio el actual pontífice muere también como jefe de Estado, lo cual diríamos da a entender que habrá también un protocolo para la presencia de distintos jefes de Estado y de otras personalidades del mundo. Entonces eso será un poco más extenso, la preparación de todo eso, por todo lo que prevé también el concentrarse de mucha gente y de gente también de este tipo, diríamos, que tienen responsabilidades en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, se expone primero en la residencia para la gente que ha trabajado con él, que ha estado más cerca. La residencia Santa Marta. Santa Marta, sí. Y luego se lleva a la basílica, se expone el cuerpo en la basílica y después de terminado ese periodo de tiempo, que no sabemos si serán 2 días, 3 días o 5 días, se organizan los funerales. Seguramente en la plaza de San Pedro, a diferencia de los inmediatamente anteriores papas, él ha pedido ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Hay muchos otros papas sepultados también fuera de la Basílica Vaticana, así que no es una excepción. No es el primero. Claro, sí. Entonces, bueno, ya estarán preparando seguramente en la Basílica el lugar donde va a descansar, y se hará el cortejo fúnebre desde el Vaticano hasta la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Él incluso después de salir de la internación del Agostino Gemelli, del Policlínico, quiso pasar, como todas las veces que salía del Vaticano e iba a algún lugar, sobre todo en los viajes apostólicos, por la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? A rezarle a la Virgen. Bueno, así que era de prever que iba ¿Esa a basílica está cerca de la Basílica de San Pedro o no? No está cerca de la Basílica de San Pedro, está más cerca de San Juan de Letrán, que es la cátedra del Papa de Roma, pero dentro de las 4 basílicas mayores, que son Santa María, San Juan, San Pablo y San Pedro. Y una vez que sus restos finalmente descansen allí, recién se convoca al cónclave. Sí, claro, pasado, habitualmente se dejan pasar algunos días de luto que se llaman, ¿no? Y luego se convocan, ya se activan todos los mecanismos que comienzan con asambleas generales del todo el cuerpo cardenalicio, del colegio cardenalicio, en la que participan todos, electores y no electores. Los electores son los menores de 80 años y participan todos, a veces también presididos por momentos de oración y de alguna reflexión de alguno de ellos,
y luego tienen la posibilidad de expresar un poco su diagnóstico sobre la Iglesia y quizás también ir dando un perfil de lo que se espera sea el futuro pontífice. Si bien es muy pronto, perdón, han trascendido ya algunos nombres de posibles candidatos, si lo podemos decir de esa manera, de Estados Unidos, de Haití, están de la divididos, India. Ya hay varios, 4, 5, 6. Dos italianos, un filipino, que han trascendido varios nombres. Alguien de Ghana también creo que. Sí. Sí, a ver, bueno, esto es, ya podríamos decir a partir de las congregaciones generales y escuchando quizás podría uno con algún grado de especulación un poco más certera poder decir quién va a ser, pero luego diríamos las elecciones mismas tienen su mecanismo interno, ¿no? Durante ese tiempo los cardenales están aislados, es decir, las votaciones son secretas, ¿no? Y cómo se va desarrollando, como sucede también en muchos cuerpos donde la elección es por partes, o sea, se hace un primer sondeo, la primera elección suele ser un sondeo, a ver quiénes son los candidatos y de ahí se va decantando hacia dos y finalmente hacia uno, ¿no? Hay una cuestión Son dos más allá tercios, que también es política, se puede decir de alguna manera, digo, porque Sí, hay como una... Sí, no diría política, quizás de ver, después de haber quizás identificado los más votados, cada uno en conciencia finalmente vota, ¿no? Evidentemente pueden ser que pesen algunas de las ideas personales, ¿no? Pero creo que son también muchos de ellos personas muy honestas y muy sinceras y no se dejarán llevar por los prejuicios, por los propios deseos, ¿no? Sino por el deseo del bien de la Iglesia, ¿no? Ahí, no sé si lo tenemos, pero entiendo que hubo un saludo del Papa Francisco al colegio sacerdotal. A la Universidad Católica. Perdón, sí, a la Universidad Católica cuando cumplió 70 años. 70 años, sí, el año pasado. Que eso ha sido el año pasado. El año pasado, sí, estamos transitando ya los 71, sí. Ajá. ¿Lo tenemos? No sé, en la producción me dicen. Sí, lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Lo veamos? La comunidad de la universidad cumple 70 años. Sigan adelante. La evangelización de la cultura, no la descuiden. Y eso significa enseñar, pero enseñar según toda la persona humana, no solo según la mente. Enseñar lo que se piensa, coordinado con lo que se siente y coordinado con lo que se hace. El lenguaje de la cabeza, del corazón y de la mano. De manera que los alumnos de ustedes crezcan en pensar lo que sienten y lo que hacen, en sentir lo que hacen y lo que piensan, en hacer lo que sienten y lo que piensan. Fórmenlos así humanamente, con un lenguaje humano y con una cosmovisión. Gracias por lo que hacen, gracias por estos 70 años de siempre. Que Dios los bendiga. Rezo por ustedes y ustedes recen por mí. Gracias. Tremendo mensaje, qué lindo mensaje, Sí, ¿no? Un hermoso mensaje y un compromiso. Compromiso, un contenido, un porque, concepto de cómo formar, ¿no? De cómo formar, sí, el lenguaje de la mente, del corazón y de las manos, ¿no? Y bueno, es un compromiso para nosotros en la Universidad Católica encarnar este mensaje y también contribuir ahora a difundir el magisterio del Papa. De hecho, ya estamos trabajando y estamos en foros internacionales donde las universidades católicas, junto también con las universidades públicas, están trabajando para encarnar en los ámbitos propios universitarios, pero extendiendo también el mensaje del Papa respecto al cuidado de la casa común, ¿no? Sí, esto ha sido otra cosa que ha caracterizado al Papa, ¿no? Desde el momento en que se decidió llamarse Francisco, se lo vinculó más, con su relación con los más humildes y con el cuidado de la naturaleza. Sí, claro. Han sido sus temas de preocupación, ¿no? Los inmigrantes, porque Europa lo vive particularmente entre sus primeros salidas y visitas afuera
Roma estuvo la visita a Lampedusa, la isla italiana que recibe muchos de los inmigrantes que entran por el Mediterráneo a Europa. Y luego, bueno, evidentemente también el cuidado de la casa común, acentuado particularmente después del sínodo de Amazonia, ¿no? Es decir, la primera vez que también en la Iglesia hay un sínodo regional relacionado con una región geográfica particularmente sensible, ¿no? Ese sínodo de la Amazonia fue la ocasión de que también muchos de los que allí viven y de los que allí trabajan pastoralmente también y de los obispos hicieron tomar conciencia a la Iglesia de la delicada situación, ¿no? De esto, es decir, bueno, la explotación de la naturaleza a beneficio económico, pero en perjuicio del hombre, ¿no? de la humanidad. Bueno, todo esto se vislumbra en la encíclica. Claro, Laudato Si, Laudato Si. Exactamente. Claro que eso es lo que queda también de él. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Y una última pregunta que me queda, ¿cómo se sigue manejando el Estado del Vaticano durante todo este tiempo hasta que haya un nuevo Papa? Bueno, normalmente todos los cargos que son directamente, que han sido designados por el Papa, en el caso de los dicasterios, todos pasan a un estado de ordinaria administración, o sea, nadie puede tomar decisiones extraordinarias. Y el cardenal Camerlengo, que vendría a ser el que ya hizo el anuncio hoy que hemos visto, Farrell, él es el encargado de gobernar a la Iglesia en este periodo de tiempo y de ordenar más todo. Sencillas. Él convoca el cónclave. Él convoca el cónclave y él organiza todo lo relativo al cónclave, ¿no? Claro. Pero bueno, tal como sucede en algunos organismos también, lo de ordinaria administración continúa siendo. En las diócesis, bueno, cada diócesis con su obispo, sus presbiterios y luego, bueno, a rezar por el futuro Papa y bueno, agradecer al obispo, Monseñor Lozano esta mañana decía una memoria agradecida de Francisco, ¿no? Bueno, una memoria que sea para agradecer todo el bien que él nos ha hecho, reconocer todo lo que ha dado a la humanidad y lo bien alto que ha dejado a la Argentina también en el ejercicio de su ministerio. Así es. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes.